Estás escuchando Alma, Corazón y Vida, un programa de Radio Belver. (12:33) y estamos, como todos los lunes, con trazos de la historia balear, porque recuerde que lo que se quiere ser... Ya se me olvidó lo que iba a decir. No sé qué iba a decir. Ahora yo sé que te acabo de ver y con tantas cosas que tenemos se me ha pasado. Bueno, lo que se quiere, lo que se quiere, lo que se conoce y lo que se quiere se respeta, ¿verdad, José María? Así es lo que tenía que decir. Se me ha cambiado las palabras. Primero hay que conocer. Claro, si no conoces, difícilmente respetas. Exactamente, y muchas veces no más. Que siempre he decidido que una cosa, que no va mismo sabiduría que inteligencia, ¿eh? No, definitivamente no. Mariano Puedes Benito. saber mucho y no ser muy inteligente. Buenos días. Y hoy podemos empezar por los templarios de Mallorca. Bueno, continuar diría yo, ¿no? Porque ya hemos hablado de esto. Pero espera, Joana quería... Yo quisiera decir una cosa. La semana pasada tuvimos un pequeño gran olvido, y es que no nos acordamos nadie de los presentes de decir que en la madrugada del 1 al 2 de febrero nació nuestro queridísimo Jaime I el Conquistador. Ahora ya sí, paso a Mariano para que hable. Nos hable de los templarios. Exactamente. Bueno, Mariano. pues todo tuyo. He conseguido una obra escrita por Francisco de Mochó, supongo que por el apellido debe ser catalán, me imagino, no creo que sea sueco, pero en fin, y dando muchos datos históricos. Lo primero que nos dice, momentos cruciales de la corona de Aragón. ¿Por qué no nos dice de la corona catalano-aragonesa? Y habla del archivo de la corona de Aragón en Barcelona. ¿De qué año estamos hablando? De este año, del pasado. Esto está en internet, es una edición nueva. Bueno, este señor nos da toda la vida, dijéramos, desde la fundación de los templarios hasta final. Yo discrepo bastante cuando entramos a las vísperas de la extinción de la obra de los templarios y el pensamiento de Ramón Llull. Este señor nos dice que con la actitud de Felipe el Hermoso, que fue el que consiguió que el Papa no sé cuántos, pues aboliera la orden de los templarios, y fue una cuestión económica, porque resulta que los templarios tenían ya hipotecado el 100% de Francia y el 99% de los estados de pontificios. Manera de no deber, pues cortarse el cuello. No hay acreedores, no hay deuda. No funciona ya está, así. Se acabó, sí. Pero también hay que decir otra cosa, que Felipe el Hermoso, de jovencito, quería entrar en el temple y no lo dejaron. Y de ahí vino después todo lo que vino. Bueno, aquí nos dice, por ejemplo, que en la orden de la corona de Aragón, del momento que Jaime I conquistó el reino musulmán de Murcia, terminó sus derechos de conquista en lo que hoy en día es España. Porque en el año 1115 se había firmado el Tratado de Cazó y en el 1150 el de Toloidén, en el cual las dos coronas, la de Castilla y la corona de Aragón, se habían repartido a la parte de la península ibérica que podía conquistar cada una de las dos coronas. Por lo tanto, habiendo conquistado el reino de Mallorca, el reino de Valencia y el reino de Murcia, a Jaime I se le determinó el derecho de conquista. Por eso después la corona de Aragón se fue expandiendo por el Mediterráneo, conquistando Sicilia, Cerdeña, Córcega, el reino de Nápoles, que llegaba hasta 100 kilómetros de Roma, parte de Yugoslavia y la mitad de Grecia. Ahí nos dice, por ejemplo, que Ramón Llull había nacido en Mallorca bajo el dominio de la corona aragonesa. Aquí voy yo en desacuerdo, porque Jaime I, cuando conquistó Mallorca y creó el reino de Mallorca, transformó el reino musulmán de Mallorca el día 1 de marzo de 1230 en reino cristiano de Mallorca, no nos enfeudó ni nos metió a la corona de Aragón, se lo quedó como reino independiente, propiedad personal del propio Jaime I. Por eso cuando falleció en 1236, que falleció en Valencia, pudo dejar el reino de Mallorca a su segundo hijo más hombre, que fue nuestro rey Jaime II de Mallorca. Si hubiese entrado al reino de Mallorca dentro de la corona de Aragón, hubiese quedado propiedad de su hijo mayor, Pedro III. Tanto Jaime dijo bien establecido, y está ahora archivos de la corona de Aragón, del reino de Aragón y del reino de Mallorca, que el reino de Mallorca en 1230 no fue entrado a la corona de Aragón, sino que Jaime I lo conservó como reino propio suyo. Tanto Ramón Llull no nació dentro de la corona de Aragón. Después nos dice que mientras sucedía la figura nacida en Mallorca bajo el dominio de la corona de Aragón, desembarcaba en Chipre por orden
del que sería el último maestro, Jacobo de Moay, en las obras de Ramón Llull se recogen, dice, la mayor parte de las cosas que pasaron a orden. Dije yo el otro día, que el libro de Miquel Amat sí, está muchos de aquí dedicado os va nombrando, os podría nombrar, pero como veo que son muchos, vamos a perder mucho tiempo. Después aquí nos dice que la resistencia de los caballeros, amparándose en 65 documentos del archivo de la Corona de Aragón, nos dice cronológicamente desde el año 1307 a 1319, que es cuando fue extinguida la orden por orden del Papa, y emprisionados todos sus jefes, martirizados y decapitados, la mayoría de ellos, nos los va nombrando, como son nombres bastante raros de pronunciar. Mariano, y todo por cuestiones económicas. Todo fue económico. Dejaron un orden de templo que se había transformado de un orden de caballeros guerreros en un orden de banqueros. Bueno, también hay que decir una cosa, si Mariano, no sé, supongo que lo sabrás, que Ramón Llull intentó unificar las tres órdenes militares de entonces. Sí, de San Juan de Hospitalarios, sí, lo intentó. Aquí los teutónicos. Cuando vinieron aquí, y también intentó, a través de Jaime II de Mallorca. Y también crear un rey universal. Sí, bueno, es que esto hubiese sido el mercado común. Es que Ramón Llull fue el primer europeísta que creo que ha existido en Europa, que tenía una visión de una Europa unida, una Europa con un solo rey, con un solo, dijéramos, una Europa unida, lo que estamos intentando hacer hoy en día. Pero había varios candidatos para... Sí, bueno, todos querían ser candidatos. Felipe, por ejemplo, sí. Felipe el Hermoso. Rey de Francia. Oye, una cosa, y haciendo un paréntesis, ya que habláis de Felipe el Hermoso, a ver, murió... No confundamos, no confundamos con el marido de Doña Juana. Exacto, este era 300 años antes. Este era Felipe IV, rey de Francia, que lo llamaban el Hermoso. Sí, sí. El otro era duque de Borgoña, sí, y se casó con nuestra heredera de Juana de Castilla, Juana de Castilla y Aragón. No, de Borgoña y Aragón era su verdadero apellido. Era hija de la reina de Castilla, pero el apellido de los reyes de Castilla era de Borgoña. Pues pasó a la historia como Juana de Castilla. Bueno, sí, pero que normalmente... Pero no, desgraciadamente pasó como Juana la loca. Sí, entonces, por ejemplo, en la serie... Realmente no estaba loca, ¿eh? Bueno, yo estoy de acuerdo con esto. Creo que por lo que estaba la historia era rarilla, más que Oca estaba rarilla. Y como los grandes, dijéramos, nobles de la corona de Castilla no comulgaban con sus ideas, y menos su padre, Fernando Católico, que... Mariano, sí, yo lo que pretendía gobernar cuando falleció su esposa Isabel I de Castilla, pretendió gobernar y gobernó el reino de Castilla. Tanto le sobraba su esposa, su hija y su yerno, estaban sobrando. El yerno, sí, por pero suerte, es que el yerno también se ve que era un tarambana, y ella estaba súper enamorada de él, y solo de ahí su locura. Pero su locura viene a causa del comportamiento de su marido, que se ve que falta que veía pasar, falta que perseguía. Pero pensad que fue una mujer a la que traicionó su marido, y su padre, y después su hijo. Y todos sus caballeros, y su hijo. Y bueno, sin olvidar a la Beltraneja. Sí. Que también de católicos nada, Pero bueno, nos hemos ido por las ramas. No, yo iba a preguntar de los templarios, que curiosamente pasaron a la historia después, muchos siglos después, se hablaba de ellos como si fueran una secta, como adoradores del demonio. Bueno, había una leyenda popular. Yo creo que todo eso es cosa ya casi para ir al cine hoy en día. Pero verdaderamente, la orden de los templarios empezó con la primera conquista de los cruzados a Jerusalén, y creo que llegaron a ser unos 300 caballeros. Bueno, sus fuerzas a lo mejor eran miles de peones, de soldados, pero los que mandaban eran 300 caballeros, que según nos dice la historia debían ser verdaderas máquinas de matar, porque ellos conseguían vencer a cualquiera. El enigma es el que siempre se dice. ¿Por qué? ¿Cómo 9 caballeros podían llevar una cobertura de miles y miles o cientos de kilómetros para cubrir la seguridad de los peregrinos que podían a la Tierra Santa? 9 caballeros, es imposible. Te llevo la contraria. A esos 9 caballeros, en aquel entonces aún no eran templarios. Vale, de acuerdo. Fueron a Balduino es concedido y todo equipado. Ellos tenían a lo mejor 15 o 20 mil hombres a su servicio, porque eso era muy eufórico, que eran 9 jefes, pero había una montaña, sus ejércitos. Claro.
Pero ellos lo vinieron desde Constantinopla hasta Jerusalén durante casi 200 años. Con 9 esos eran todos. Con 9, con los 300 consiguieron tener la ruta abierta. Eran señores feudales. El señor feudal tenía todo. Casi todos eran francos. Tenía desde el derecho de pernada. Sí, de todo. El señor feudal tenía desde el derecho de pernada. Era dueño absoluto. Todo. Dijéramos, dueño absoluto de vidas y haciendas. Claro. No, todos los que vivían en su señorío eran súbditos suyos, no ciudadanos, súbditos. Bueno, tenía la jurisdicción civil, criminal y eclesiástica, Nombraba a sus obispos, nombraba a sus jueces, nombraba a sus senescales y todo. ¿Y esto del tesoro de los templarios? Bueno, eso lo dejamos porque no... Supongo que también, bueno, tenían ¿Es que... una leyenda? Bueno, cuenta la historia que antes de que arrestaran a Jacques de Molay y 2 compañeros más, días antes, otros templarios habían sacado de la torre del templo, habían sacado todo el tesoro, se lo habían llevado. Dios sabe. Bueno, un momento, que tenían que ser muy ricos, o tenían que ser para que sus deudores fueran el Reino de Francia y el Vaticano fueran sus deudores. Actualmente serían los banqueros. Yo me imagino que serían archimillonarios. Pues serían el Banco Central Europeo. Sí, serían el Banco. Tanto tenían que tener a millones, a cientos de millones. Fueron precursores de muchas cosas. Transporte de fondos económicos, la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito que usamos cada día. No utilizaban dinero, cartas de crédito. Todo el dinero Es que lo que comentaba Mariano antes, media Europa le debía dinero a ellos, por no decir toda Europa. Claro, por eso es lo que decimos, lo más fácil es cargárselos y ya no hay deudas. E incluso también inventaron, porque hoy en día podemos llamar el lenguaje para gente muda. Sordomuda, por signos, porque igual que muchas órdenes religiosas, en el convento cuando hacía la colación, o es decir, la comida, no podían hablar entre ellos, y se hacían por señas. O se inventaron un lenguaje... Bueno, exactamente. Dijéramos hoy diríamos que era una orden un poco mafiosa, porque era mafiosa. Ellos tenían todos los derechos y los demás tenían muy pocos derechos, Ellos podían cobrar los intereses al precio que querían y exigir a pagar el capital cuando ellos querían. Hoy en día serían Al Capone y compañía, pero bueno, eran caballeros templarios. Sí, o como nos decía nuestro técnico de control, Draghi sería el gran maestre. Sí. Vaya que sí. Ahora, como guerreros fueron lo mejor que ha tenido Europa como guerreros. Bueno, hay que decir que también era una orden monástica. Sí, por ejemplo, Jaime I fue, a partir de los 9 años, fue caballero templario porque su tío Alfonso de Aragón era el gran maestre de la orden templaria de la corona de Aragón. Llevaba desde los 5 o los 6 años con ellos, A los 9 años. Que aquí también dice otro disparate, que los templarios ordenaron a Simón de Montfort que soltara a Jaime I a los 6 años. Jaime I estuvo en Carcasona, no como dice aquí, sino en Carcasona, hasta los 9, que el Papa Inocencio III ordenó a Simón de Montfort, que era su representante en lo que era el reino franco de Septimania, que soltara a Jaime I, que lo mandara a Montfort. ¿Pero por qué el Papa le mandó esa orden a Montfort? Porque era su jefe. ¿Pero por qué? Porque no quería que Simón de Montfort... ¿Quién le hizo la petición antes? A lo mejor templarios, pero para el Papa... No, te equivocas. Para el Papa Simón de Montfort... María de Montpellier. Sí, fue María de Montpellier quien se fue hasta Roma. No, pero María de Montpellier fue a Roma para que su marido no la matara, También, pero para hablar con el Papa y dijéramos, Pedro II, que era el padre de Jaime I, se casó con María de Montpellier, que había estado casada 3 veces ya, y tenía otros hijos. Obligada. Bueno, pues había estado casada. Yo no digo si obligada. 2 niñas, tuvo 2 niñas. Obligados eran todos, pero por cuestiones de Pedro de Aragón, una vez conseguido el señorío, que consiguió que su esposa se opusiera a su nombre, la repudió. Ya la quería matar porque, según nos cuenta Ramón Muntaner, en sus crónicas, que yo no creo que sea muy de fiar, dice textualmente... Me ha hecho la postilla. No, dice textualmente no creo que sea muy de fiar. que después de llevar unos años de matrimonio que no se había consumado,